cada año se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. Yo voy a recibir, hemos hablado mucho de lactancia, ¿verdad? Y voy a recibir a la doctora Evelyn Quesada, quien es pediatra, neonatóloga, intensivista neonatal. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá en Cuídate. Muchas gracias por usted, por la invitación. Bueno, hablar de la lactancia, para mí tengo tantos recuerdos tan hermosos de ese vínculo que se crea con la madre, de si el niño y la madre cuando podemos tenerlo. Y hay muchas mujeres que no entienden esto, pero ya hablando científicamente, ¿verdad?, de los vínculos del recién nacido con la madre y los beneficios que lleva a nuestros bebés el poder darle nuestra leche materna. ¿Cuáles son esos nutrientes, esos componentes que no vas a encontrar en ningún lado, sino en la leche materna? Sí, es importante recalcarle a la población en sentido general que hablar de lactancia, hablar de leche materna nunca está de más. Siempre hay que tomar una oportunidad, no solamente en cuanto a esperar a la semana de la lactancia para hablar de ella, sino que hay que hablar de lactancia todos los días, todos los días, todos los días. Y es que la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios que necesita el ser humano para crecer y para desarrollarse de manera óptima. ¿Por qué hago hincapié en cuanto a el ser humano? Y es que nosotros como especie biológica somos mamíferos, pero ¿qué pasa? Que existen otros mamíferos como los perritos, la vaca, por ejemplo. Los gatitos. Los gatitos. Entonces, cada uno de ellos trae la leche que su organismo necesita. O sea, cada mamífero trae estos componentes. Entonces, nosotros como seres humanos que tenemos que, por ejemplo, hablar chino, hablar inglés, tomar cálculo, álgebra, necesitamos tener ese cerebro bien desarrollado, pero también es importante que ese cerebro, además de que hable esos idiomas, pueda interactuar con otras personas. Entonces, actualmente se ha demostrado que la leche humana contiene todos esos nutrientes que necesita ese bebé, o sea, que nosotros los seres humanos necesitamos para que a lo largo de nuestras vidas podamos ser capaces de hablar inglés, de hablar francés, pero también de resolver un problema matemático. ¿Y cuáles van a ser estos componentes? Estos componentes van a incluir todos los componentes que necesita una dieta normal, entre ellas las proteínas, las grasas, los carbohidratos y los que van a estar en menor cantidad, que van a ser las vitaminas y minerales. El principal componente de la leche materna va a ser el azúcar, en este caso la lactosa. Es la principal azúcar que va a contener la leche materna, o sea, la azúcar que tiene la leche. Pero existen otros compuestos que van a ser clasificados como azúcares, que son los conocidos hidratos de carbono, como son los oligosacáridos. Entonces nosotros vamos a tener azúcar, grasas y proteínas, ¿verdad? Y dentro de estas azúcares, el más abundante va a ser la lactosa, pero existen otros que son muy abundantes y de hecho todavía la ciencia está tratando de investigar cuáles van a ser los beneficios de estos, como son los oligosacáridos, que actualmente la industria está introduciéndoselos a las fórmulas infantiles, pero todavía ninguna de estas fórmulas van a conseguir igualar a la potencia que tiene la leche materna. Entonces, tiene proteínas. ¿Qué sucede con la proteína que tiene la leche humana? O sea, la leche materna contiene proteína, pero esta proteína va a ser de menor tamaño. O sea, cuando la vemos en el microscopio, o sea, cuando observamos esta proteína, ella es de menor tamaño en comparación con la proteína de la que nosotros nos alimentamos, que es la proteína de la vaca. Por eso los niños que se alimentan con leche materna no engordan tanto como los niños que se alimentan con fórmulas infantiles. ¿Por qué? Porque el organismo digiere la proteína de la leche materna, la digiere muchísimo más rápido. Pero además de la proteína, nosotros vamos a encontrar grasas. Y usted me va a decir, pero doctora, ¿cómo así que las grasas? Son necesarias las grasas. Exacto. Entonces, estas grasas que contienen la leche materna van a tener una particularidad. Y es que, por ejemplo, la gente
gracias a la campaña de la industria, hay una marca muy famosa que te dice que si ese niño bebe esa leche, se le va a desarrollar su cerebro porque contiene DHA. Ya tú sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Claro. Pues resulta que la leche materna contiene esa misma cantidad, o sea, esa misma grasa que es el ácido docosahexaenoico y el EPA. Estos dos elementos son claves en el desarrollo neurológico, es decir, tú ves los cables que tenemos aquí para cubrir Las conexiones de las cámaras. conexiones, o sea, todos esos cables. ¿Qué sucede? Que la leche materna provee los elementos que van a facilitar que ese cableado sea tan interesante para poder hacer esas conexiones. Entonces, la leche materna contiene ese tipo de grasa que facilita esas conexiones cerebrales, pero también contiene en menor cantidad otros elementos como son las vitaminas y como son minerales, por ejemplo, el zinc, el hierro, el magnesio. Contiene vitaminas, por ejemplo, vitamina B, vitamina A, vitamina C, aunque en el caso, por ejemplo, de la vitamina D está en menor cantidad, pero la leche humana sí contiene hierro, que a veces tiene como la tendencia de la gente a decir, no, porque ese niño que se alimenta con leche materna le va a dar anemia porque la leche no tiene gran cantidad de hierro, porque no tiene gran cantidad de esto. No, la leche humana contiene todo lo necesario para que ese organismo se desarrolle en condiciones óptimas. Y una cosa muy importante, y es que a veces la madre en esos momentos, cuando está, por ejemplo, en el famoso riesgo materno, en esos días del posparto, le da una gripe. Y entonces le dice a la madre, no le dé la leche, no le dé esa leche, no le dé esa leche. Al contrario, es cuando más la madre debe de darle esa leche a ese bebé. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad de producir proteínas, oye bien, que son los famosos anticuerpos. Entonces, la madre va a facilitar proteínas, aun cuando ella tenga, por ejemplo, influenza, que estamos teniendo influenza ahora mismo, esas proteínas van a tener la capacidad de proteger a ese bebé, ¿me entiendes? Aunque la madre tenga ese catarro o tenga ese problema de la gripe. Entonces, esas son otras proteínas que va a contener la leche materna, no solamente proteínas que van a servir para engorde. Existe también otros componentes que van a facilitar las defensas del organismo. Por eso es que se dice que cuando esa madre alimenta a ese niño con leche materna, le está proveyendo inmunidad. Y es que sí, por el gran contenido de estas proteínas que se llaman inmunoglobulinas. Entonces, específicamente la IgA, así como también otra sustancia que recibe el nombre de lisozima, son compuestos que contiene la leche materna que va a prevenir a ese niño contra los diferentes virus. Por eso los bebés que son amamantados van a tener un menor riesgo de contraer enfermedades respiratorias y esas enfermedades diarreicas, o sea, esos gastroenteritis, que este muchacho que no se le quita una diarrea, que no vómito, o sea, cuando se alimenta con leche materna de manera exclusiva, la madre le está pasando a ese bebé dos cosas. Uno, oro líquido, o sea, no necesariamente, o sea, no es solamente una alimentación, son dos temas, como yo siempre le digo a los papás, ahí yo trato de involucrar al padre y le digo yo, mira, esa mujer te va a ahorrar unos cuartos. Sí, sobre todo eso le encanta. Óyeme, y los papás me hacen así y me miran y se le abren los ojos así, como, ¿cómo, doctora? Sígueme diciendo. Cuando yo le digo, mira, te va a ahorrar un dinero que tú no te imaginas. Entonces, es importante fomentar lactancia, hablar a la gente de la importancia de esa leche materna. Pero yo te he hablado de todos los contenidos, te hablé de los hidratos de carbono, te hablé de las grasas, te hablé de las proteínas, pero no te hablé del agua. Y es que la ventaja que tiene la leche, oye bien cómo va el asunto,
La ventaja que tiene alimentarse con leche humana es que ese bebé no necesita ni siquiera agua. ¿Por qué? completa. Porque aproximadamente entre un 87 a un 88% del contenido de esa leche es El niño es agua. agua. Por lo tanto, no es por tabú cuando se le dice a la madre, no tienes que darle agua. ¿Por qué? Porque el estómago de los bebés es pequeñito. Entonces, si yo vengo y le doy 4 onzas de agua, 3 onzas de agua, ese estómago se va a llenar ¿de qué? De agua. Entonces, la naturaleza, o sea, Dios es tan perfecto, o sea, acá Dios está es en el, perfecto. exacto, Dios fue tan Dios que dijo, no, para que esa mujer no tenga que mortificarse, de que tiene que darle agua, vamos a hacer la leche con un gran contenido de agua, que ese bebé no tenga ni siquiera que tomar agua durante, sobre todo, en la época donde hay una formación de ese cerebro, que es durante esos primeros 6 meses de vida. Entonces, por eso es que cuando hay procesos de diarrea, de vómitos, cuando los niños que contraen algún proceso viral, se le dice, no me le suspenda la lactancia. ¿Por qué? Porque ese bebé evita una deshidratación por el contenido de agua que tiene esa leche materna. Es perfecta. La leche materna es perfecta. Me encantó como usted lo mencionó, doctora. Es oro líquido, comestible para tu bebé. Inmunidad, protección, bienestar, salud. Dios mío, Dios es perfecto. Eso Es cierto así. que la leche materna va cambiando su composición a medida del crecimiento del bebé. Es decir, las necesidades de ese bebé lactante van incrementándose. ¿La leche materna tiene esta posibilidad? Sí, mira, esto es tan maravilloso, o sea, es este proceso del organismo adaptarse, que por ejemplo, como yo te mencionaba ahorita de neonatología, que yo hago el intensivo neonatal, a veces hay madres que dejan sus bebés Yo exacto, tuve que dejar a Joel Enrique, de hecho quería comentarlo, Joel Enrique, yo no pude lactarlo al momento de nacer porque presentó deficiencia respiratoria. Esto me llevó a que él fue incubado. Entonces yo tenía que ir, yo moría cada día que yo veía a mi niño en incubadora, pero yo tenía que lactarlo. Tenía que lactarlo. Yo siempre iba a las 7 de la mañana, estaba yo en esa clínica, para poner a mi niño. Y iba 2 veces al día para colocarlo. Claro, como él tenía su deficiencia respiratoria, y a usted como médico, a veces yo quería que él comiera más, pero él no podía. Y entonces ahí entraba la especialista. sí, realmente ese otro tema, esa otra situación de los niños que se quedan en el área ingresado, pero no necesariamente ni porque el niño haya nacido por cesárea, ni porque el niño se haya quedado en la unidad de cuidados intensivos neonatal, o sea, eso no significa que ese bebé no va a ser amamantado. Claro, yo iba. Lo que nos va a costar a nosotros los pediatras, que vamos a trabajar y que estamos comprometidos con que ese niño reciba esto, porque es un asunto de que la gente entienda de que esto es lo mejor. O sea, es como cuando tú quieres que tu hijo vaya a Harvard y tú sabes que tú no tienes ni siquiera visa, pero tú quieres que tu hijo vaya a Harvard. Exacto. Dar leche materna de manera exclusiva es como tú desprogramarte y tú dices, bueno, mi hijo va a Harvard o va a Princeton a estudiar leyes o a estudiar medicina. Yo recuerdo que cuando Laura Victoria nació, que la pude amamantar por mucho más tiempo, que ya es mi última niña, había un niño conocido que me lo llevaban para yo amamantarlo. Es decir, esta mamá no pudo dar leche, pero yo tenía gran producción de leche y yo amamanté a ese niño. No es mi hijo, pero recuerdo que me lo llevaban cada fines de semana para yo amamantarlo, porque esta mamá entendía el valor de la leche materna. Podemos hacer esto, poder tener una mamá amiga que le está lactando y que pueda donar la leche. Sí, ahora mismo con los temas legales se puede hacer, pero hay que cumplir una serie de requisitos y si tú tienes una amiga que está amamantando y tú no has podido, es bueno que se busque una orientación, no necesariamente de una doctora, o sea, no necesariamente de una pediatra, porque ahora mismo hay muchísimas personas que tienen mucho conocimiento de lactancia, pero
con el tema de infecciones que pueden ocurrir, perfectamente una madre puede ayudarte y amamantar. De hecho, eso es lo que se prolifera, o sea, eso es lo que se habla en la política de los bancos de leche humana, que nosotros estamos necesitando que se aumente la cantidad de bancos de leche materna y que se rompa ese tabú de que la leche humana no es tan importante porque no lo va a engordar, porque no es suficiente. O sea, esas son de las cosas que todavía como sociedad tenemos que trabajar y yo entiendo que ese es el compromiso que tenemos como profesionales de la salud, fomentar y que se derriben estos tabúes sobre... Bueno, por lo menos con el más seguido de que la mamá dice, bueno, es que si doy el pecho se me van a caer. Sí, eso mencionaba yo. Exacto, es que si doy la teta se me va a caer. Mentira. Pero eso es normal, eso va a pasar eventualmente con el tiempo. Y no que eventualmente, sino que los mismos cambios hormonales y los cambios fisiológicos van a llevar a que la gravedad haga su efecto de gravedad. Entonces esa no es la excusa, es poner una balanza al bienestar para tu hijo, con el proceso que vas a vivir tú. Y sobre todo el vínculo, doctora, el vínculo que se da de madre e hijo, por tenerlos ahí en el pecho, ¿dónde le contactamos? ¿Cómo podemos tener más información sobre la importancia de la lactancia materna? Mira, en cuanto a lo que te mencionaba del vínculo, no solamente es el vínculo que se genera entre madre e hijo, son muchísimos beneficios. De hecho, yo en mi consulta he comentado con algunas madres que ya su bebé cumple el año y le digo, mira, y tú supiste, o sea, cuando ya cumplen el año, le digo, mira, y tú supiste que ya ese niño va a cumplir un año y ese niño nunca se ha ingresado. Gracias, o sea, ese es uno de los principales, o sea, la disminución de los riesgos. Y hablar a las personas sobre la importancia de la lactancia. Así es. Me pueden contactar en el Centro de Obstetricia y Ginecología aquí en Gascue y me pueden seguir como DRA, @DRA_Evelyn.Quesada en Instagram y me pueden seguir como doctora Evelyn Quesada en Facebook. ¿Teléfono, doctora? El teléfono del consultorio y del WhatsApp del consultorio es 809-475-0812. Ahí estoy a las órdenes. Así es, doctora Evelyn Quesada, pediatra neonatóloga, intensivista neonatal, 809-475-0812. De verdad, doctora, qué pena que el tiempo se acaba, pero es importante todo lo que usted ha dicho. Yo me quedo con esto. ¿Tú quieres que tu hijo esté en la mejor universidad? Sí. Que logre, bueno, todo lo que tu corazón anhela para un hijo como madre. Todas queremos lo mejor. Pues inicia desde ya. Puedes iniciar con lo más importante. ¿Y sabes que eso depende de ti? Depende de ti, mamá. Simplemente tienes que tomar la decisión. En la primera hora de vida, tráiganme a mi hijo. Yo lo voy a amamantar. Gracias, doctora Evelyn Quesada, pediatra, neonatóloga, intensivista neonatal, por estar con nosotros aquí en Cuídate. Te repito nuevamente el teléfono, 809-475-0812. Gracias, y usted se va a quedar conmigo para invitarla a un próximo programa porque tenemos que continuar hablando de la importancia de la leche materna. Sí, esa que te la da Dios a ti para tú dársela a tu hijo. Qué privilegio. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar acá. Nosotros lastimosamente tenemos que decir, nos encontramos en una próxima entrega por EduMás Televisión. Betty Hernández de Mauricio, hasta una próxima entrega de Cuídate. Recuerda, cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a hacerlo también. Hasta mañana, si Dios quiere.